¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? La cruz de Cristo significa gracia y vida. Si nosotros vamos a compartir, dice una palabra, una parte de la enseñanza del Señor, cuando envía a sus discípulos les dice, ¿de qué? ¿De gracia qué? Dad de gracia. La iglesia debería estar dispuesta, de acuerdo a lo que el Señor dice, la iglesia debería estar dispuesta a ser crucificada, a llegar al punto de eso, para mostrar la gracia de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Quisiera referirme rápidamente a un pasaje de la Biblia que nosotros conocemos. Me voy a ir así como que muy rápido. Este documento ustedes lo van a tener en el material que les van a dar. Ahí está, va a estar a detalle. Me voy a ir rapidísimo para que lleguemos a trabajar con unas hojas de trabajo que tengo aquí. Me dan la que sí. Vamos a ver este pasaje que se encuentra en Mateo 12. Y no voy a ir leyendo el documento para ahorrar tiempo, pero vamos a ver. Este es el pasaje cuando los discípulos tienen hambre, ¿se acuerdan? Y van pasando, ¿por dónde? Por unos sembradíos y era sábado, ¿recuerdan eso? Sí, ayúdenme ustedes porque todos nosotros somos lectores de la Biblia y si no, soy muy tonto yo, de veras, me confieso, soy muy tonto yo. Y si no platico, si ustedes no me hablan, me quedo dormido. Entonces voy a preguntar y ustedes me van diciendo cosas, ¿sale? Ese pasaje de la Biblia dice que aunque era sábado, los discípulos tomaron trigo y ¿qué hicieron? Lo destregaron y se lo comieron. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Mandé? Estás quebrantando el sábado. Y ahí viene la enseñanza del Señor. Bueno, este pasaje que nos dice, nos habla de la gracia de Dios y las necesidades de este mundo. ¿Qué pasa cuando le preguntan al Señor, oye, o le dicen tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no está permitido hacer en el día de reposo? Y el Señor contesta esto: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿De qué nos habla? Dios en su gracia, para Dios en su gracia, esto es algo muy importante: poder ver ¿qué? Las necesidades de este mundo. Yo le pregunto, en el ministerio que nosotros estamos desarrollando, el lugar donde estamos, el área en que nos movemos, ¿hay necesidades? ¿Hay necesidades? Bueno, ese es un elemento muy importante para que el Señor pueda desplegar La pregunta que voy a hacer ahorita y que voy a seguir haciendo durante esta hora es: ¿y a quién va a usar el Señor para desplegar esa gracia? ¿A quién va a usar? ¿Estamos de acuerdo que somos nosotros la iglesia del Señor? Muy bien, vamos a darle para adelante. La gente que seguía la religión judía observaba el cumplimiento de reglamentos y provisiones que ni los acercaban más a Dios, ni los hacían plenos ni felices, pero le ponían más atención a eso que a satisfacer las necesidades de las personas. Yo haría una pregunta aquí que nos hagamos nosotros. Vamos caminando hacia una hojita que les voy a dar y vamos a contestar todos. Porque este es un taller y se supone que yo no voy a hablar todos, sino vamos a participar, ¿no? La pregunta es: ¿hasta qué punto la iglesia hoy continúa siendo algo así? Cumplir reglas, reglamentos, prohibiciones, que mirar la necesidad de las personas y decir: oh, wow, esa necesidad nos va a permitir demostrarle a las personas que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Para el Señor, su gracia es una oportunidad para demostrar su gracia, la necesidad que las personas tienen. ¿Estamos? Vamos a saltarnos, hermanos, allá arriba, por favor, hasta la diapositiva 10. Ya vamos a acabar, son 11. No. Vamos a decir 100. Nos sigue hablando este pasaje y nos dice esto: que la gracia de Dios nos ayuda a adquirir sabiduría para la vida diaria. El Señor, con su gracia, quiere ayudar a todas las personas a adquirir ¿qué? Sabiduría para la vida diaria. Mire, en la iglesia donde el Señor me permite pastorear, una de las cosas que hacemos es que tenemos un consultorio médico y una hermana que es pediatra dona tiempo para ir a ver niños. Y llega una señora con un niño chiquito así, bien panzón el niño, con fiebre y mucha diarrea.
Y llega y le dice a la doctora, traigo a mi niño porque ha estado mal, lleva mucho tiempo con diarrea y calentura. Y el niño trae también, así como viene ardiendo en calentura y caminando, no me espera, puede, pero en una mano trae una Coca-Cola y en otra unos chetos. Sí, ¿qué nos dice eso? ¿Es una muestra de qué? De insensatez, de falta de sabiduría. La gracia del Señor quiere llevarnos a nosotros y a la gente a que adquiramos sabiduría para la vida diaria. Les dijo el Señor, oigan, ¿que no han leído lo que hizo David, lo que ya leímos? ¿No han leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿No? Es que triste saber, me dan la que sigue, hermanos, por favor. Qué triste saber que hay mucha gente honorable por lo que aparenta ser o saber, pero no viven lo que saben. Yo le pregunto, ¿la iglesia donde usted ministra o es líder o usted asiste, no hablamos del amor de Dios? ¿Sí? ¿Sí sucede eso? ¿Sí decimos o cantamos que el Señor suple todas las necesidades? ¿Sí o no? ¿Sí lo sabemos? Ahora la pregunta es, ¿qué tanto se logra? Porque eso es la gracia del Señor. ¿Sí o no? Los fariseos esperaban que Jesús le dijera a sus discípulos, deja de pecar, ya no comas. Se están ofendiendo los pobres fariseos. En una iglesia que asistíamos cuando mis hijos eran pequeños, antes de venir aquí a Oreb, había un diácono, se llamaba el hermano. Ojalá nadie nunca lo conozca, que no le digan, si lo conocen no le digan que hablé de él, pero se llamaba Emeterio. Y los niños, mis hijos y los demás niños que había en la iglesia, le decían el hermano Cementerio. Porque el hermano, estaba el culto y estaban los niños. Oigan, los niños son niños. ¿Usted tiene niños? ¿Alguien o ha tenido niños? ¿Cómo ve? Los niños son así, se sientan y luego se paran y cantan Santo, Santo, Santo. ¿Sí? No, los niños son, pero el hermano así, son niños, juguetones y todo. Y entonces el hermano Emeterio caminaba por los pasillos del templo así. Y traía una varita. Y si un niño estaba desordenado, le picaba. Por eso los niños decían, es el diácono Cementerio. Oiga, niños que crecen así, ¿tendrán ganas cuando son adolescentes de seguir en la iglesia? ¿Sí o no? El Señor dice, mi gracia se refleja en la sabiduría que adquieres para la vida diaria, no las reglas que te has memorizado. El pastor Gilberto escribió un documento, primero que él me compartió de los que él ha escrito y me encantó, me ayudó mucho a entender lo que el Señor quería de mí y se llama así, algunos de ustedes, hermano Piña, ¿dónde está hermano Piña? Lo deben haber leído porque sé que se distribuyó así a nivel de convención y dice, ¿cómo cambiar el mundo con la palabra si cambiar la palabra por causa de él? Mundo. No se trata de eso, pero sí se trata de que la gracia del Señor desarrolle en nosotros, nos haga crecer en sabiduría para la vida diaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Okay. Me da la que sigue. La que sigue, gracias, clic. Hay alguien que me esté ayudando con la palabra. No. La 12, por favor. Eso. Alguien que toma su cruz y sigue al Señor jamás se sostiene como poseedor de infalibilidad, al contrario, le permite al Señor que moldee su vida para que cada día se parezca uno más a Él. Cuando usted comenzó a andar con Cristo, ¿se parecía al Señor más en ese tiempo o más ahora? Espero que la respuesta es, me parezco más al Señor ahora. ¿Sí o no? Ha ido el Señor borrando cosas de nuestra vida, nos ha ido enseñando, ¿cierto? Bien, muy bien. Vámonos a la 16. A la 16, por favor, porque esto se llama la gracia y el crecimiento de la iglesia. 16, esa creo que no es la 16, ¿o sí? Esa. Ya dijimos que la gracia de Dios observa las ¿qué? Y las toma como grandes
oportunidades para que precisamente la gente vea su gracia. Dios es bueno. Nadie de nosotros lo puede negar. Ahí voy con las historias tristes. It's your fault. No, un día fuimos a un lugar, un pueblito lejano donde iba a comenzar una misión. Había ya 60 hermanos, pero no había un lugar donde se reunieran. Y fui con un hermano albañil, un hermano así chaparrito, se llamaba Adelfo. Y fui con él para ver dónde podríamos construir así un tejabán y empezar a hacer ahí los cultos, así en la sierra, en un cerrito. Y los hermanos bien lindos, ya saben, nos hicieron ahí molito y todo. Y como a las 8 de la noche yo les dije, hermanos, ya me tengo que ir. Tenía yo una semana de casado. No teníamos teléfono, mi esposa no sabía que había ido hasta allá, era en el estado de Guerrero. Entonces yo no quería dejarla con la preocupación de que de repente su esposo no llegaba. Una semana de casado ya se largó toda la noche, ¿no? Y entonces les dije a los hermanos, gracias, ya nos vamos. Y los hermanos empezaron a reír, así empezaron a Le dije, pues, ¿por qué se ríen? ¿No? Y me dijeron, es que no hay manera de irse. A menos que una camioneta baje con madera del cerro, ya no se puede ir. Y yo les dije, pues ayúdenme a orar que una camioneta baje, porque sí me tengo que ir. Gracias a Dios sí pasó una camioneta. Los hermanos la pararon, le dijeron, y nos bajaron al hermano Adolfo y a mí a la carretera en la caseta del puente de Alpuyeca, creo se llama, ahí viniendo de Acapulco para acá. Y yo bien ingenuo, ahí nos dejan, le doy las gracias y empiezo a caminar hacia donde está la mera casa de recobro, esperando que un camión nos levantara ahí. Y un soldado que estaba ahí me hizo así con el rifle y me dijo, aquí los camiones no levantan, vaya. Le dije, pero tengo que ir a México, aquí no puede estar. Entonces me hice a un lado y estaba ahí el hermano Adelfo, y yo estaba caminando así como el hermano caminaba de un lado a otro, nada más que yo no en un cuarto oscuro así. Y decía, ¿cómo me voy a ir? Y el hermano Adelfo aquí parado y lo vi parado así, y yo le dije, haga algo, nos tenemos que ir. Y el hermano Adolfo bien tranquilo me dijo, pues oramos, ¿no? Le dije, sí. Y estaba así chiquito, me recargué en su cabeza y empezamos a orar. Y el hermano me abrazó y le decía al Señor, Señor, mándanos algo en que nos vayamos. Yo ya tengo muchos años de casado y si no llego mi esposa ni me extraña, pero el pastor no quiere que su esposa se quede preocupada. Señor, y estábamos en eso orando cuando se oyó un camión que le hizo tut, tut, y volteamos y uno de esos camiones nuevos estaba ahí y abrió su puerta y nos hizo así, sin pararse del todo, nos hizo así, corrimos, nos subimos y yo me iba a pasar para atrás. Ya ven que ahora tienen puerta, no puede pasar la gente directo. Me dijo, no puede pasar, no los puedo subir, pero aquí váyanse sentaditos, no, nada más no hagan ruido. Y nos sentamos y volteó y nos dijo, son cristianos, ¿verdad? Le dije, sí, vi que estaban orando. Estaban orando para llegar a México. Sí, yo los llevo, no se apure. El Señor ve las necesidades y nos demuestra su gracia. Pero también su gracia es para que adquiramos sabiduría para la vida diaria. Y finalmente quiero decir esto, no es todo lo que hay que decir acerca de la gracia del Señor, pero de este pasaje, si es lo siguiente que el Señor me permite compartir. No se vaya, regrésese. O sea, la gracia de Dios nos libera de sacrificios que matan. A ver, pastor, usted está diciendo que hay que entregar la vida. Sí, pero lo que decía hace rato el hermano nos dijo, se vuelve un gozo, una alegría, ¿no? El Señor les dijo, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. La gracia del Señor nos libera de sacrificios que nos vacían. La gracia del Señor nos libera de sacrificios que nos hacen sentir cucarachas, aunque el sacrificio sí tiene que seguir estando. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. O yo les hago a ustedes. Bien. Deme dos adelante. En el ministerio, hermanos, deben ser muchos los que viven casados con la idea de que tomar nuestra cruz cada día y seguirle se trata de una vida penosa. Aquí estoy tomando mi cruz. No es así. Se trata de una vida que ama y que busca por todos lados que se derrame la justicia y que la justicia de Dios se derrame y que las gentes puedan ver lo que es la gracia del Señor. Así que si nos vamos por favor a la diapositiva 21. Gracias. Así que después de lo que nos ha dicho la palabra de Dios hasta ahorita, tengo para ustedes un desafío a atender
una sociedad necesitada de la gracia recibida. Quiero hacer una pregunta antes de que por aquí me ayude Abraham. Y no sé, acá está Miguel. Uno agárrese de allá para acá y otro de acá para allá, y que cada quien tenga una hojita. Gracias. Usted no se distraiga con ellos. Sé que están muy guapos, les quisiera pedir autógrafo, él se los pide después. Ahorita vamos a estar acá. Desafío a atender a una sociedad necesitada aquí debe decir necesitada de la gracia que Dios nos ha dado. Yo le pregunto, echémosle un ojo. Esto se trata de ver alrededor de nosotros. Esto se trata de ver. Imagínese que está usted en el lugar donde usted le sirve a Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama, hermano, donde usted le sirve a Dios, hermanito ahí de azul? ¿Cómo se llama? Pachuca, la bella Pachuca. Gloria a Dios, barbacoa, amén. Bueno, imagínese que usted está ahorita ahí en Pachuca, ¿sale? Hermano Eduardo, imagínese que usted está ahorita allá en Melo Playa. ¿Cómo se llama donde usted sirve al Señor, hermano? Ahí, imagínese que está en Sonora. Imagínese que está ahorita. En su imaginación, que sí tenemos mucha imaginación. Tijuana, ¿verdad, chavo? Tijuana. Imagina que estás ahí en TJ. Échele un ojo alrededor. Ve a la gente que hay ahí. Ve a la gente ahí. Pregunto. ¿Hay una sociedad necesitada de la gracia de Dios? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a trabajar un poquito en este taller en ver este asunto de una sociedad que está necesitada de la gracia de Dios. Ahora sí, vámonos una por una. Denme la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Yes, sí, gracias. Quiero decir esto: las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias, ¿no es cierto? Y cuando un pueblo se ve de cierta forma, finalmente terminará viviendo de esa forma. Y viendo que la Biblia nos dice misericordia quiero y no sacrificio, entendemos que el cristianismo nos desafía a vivir a la manera de Jesús. Además de mantener una relación con Jesús, nos desafía a vivir de la manera que Jesús vive. No se trata nada más de orar, no se trata nada más de ayunar, se trata de vivir de la manera que Cristo vivió, desparramando sobre la gente. ¿Qué? La gracia de Dios. Ok, desafortunadamente en las iglesias hay gente nacida de nuevo en el corazón, pero que no ha nacido de nuevo para pensar como cristianos. Cristianos de corazón y todavía no cristianos en su mente. ¿Sí está de acuerdo conmigo? El domingo, sí. Sí, es algo que el Señor dice. El Señor nos dice en Romanos 12 que no es nada más el corazón, que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Y entonces a veces queremos una iglesia, todos anhelamos una iglesia que el domingo el local se llene, ¿sí o no? Pero ¿de qué sirve eso cuando la iglesia no sale a desplegar la gracia del Señor? Nuestro trabajo como líderes, nuestro trabajo como pastores es desarrollar una iglesia que aprenda a compartir, a dar de lo que de gracia ha recibido. ¿Sí? Vamos a irnos a la siguiente, por favor. Gracias. Hay gente cristiana de corazón, pero materialista o atea en su mente, ¿no? o animista. No se puede pensar en domingo como cristiano para luego el lunes pensar como pagano. No es el plan de Dios, esa no es la iglesia de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Pero mucha de la gente en nuestras iglesias ya nos oyeron el sermón. La bronca es que el lunes ya ni se acuerdan qué decía. Pero se van y viven como paganos. La raíz de que las comunidades en las que ministramos no vengan a los pies de Cristo no es la falta de predicación. La raíz de ello en muchos casos es las ataduras de la mente que los tienen esclavizadas a las personas que pueden compartir el reino con aquellos que viven alejados de él, pero no lo hacen. Mucha gente me dice, oye, es que yo los invito a que vengan a la iglesia y no. ¿Le han dicho eso a usted? Ayer el hermano Greg nos decía, hay que ganarse el derecho para que la gente nos escuchen. ¿Cómo podemos ganarnos el derecho de que la gente escuche el mensaje del evangelio? ¿Cómo?
¿Compartiendo qué? Gracia. Compartiendo gracia. Clic, adelante por favor. No se trata de solo sembrar iglesias. Esto no se trata de un asunto de solo sembrar iglesias, sino de crear generaciones que tengan mentes transformadas. Si la iglesia no tiene la visión de ser iglesia más allá de los domingos, es decir, no tiene la visión de vivir la gracia del Señor cada día, nunca veremos la transformación de las naciones a nuestro alrededor. Dele, por favor. Adelante. El principio de la historia de una cultura determinará cuál será la historia de esa cultura. La iglesia no debe ser una bodega de gente que va para el cielo. La iglesia debe representar la justicia de Dios para la comunidad. Otra vez, la iglesia, ahí en San Luis Río Colorado, allá en Pachuca, allá en La Habana, allá en Veracruz, la iglesia debe representar la justicia de Dios para la comunidad. Así es Dios. Esta es la manera en que Dios hace justicia. Los cristianos, dada la resurrección, podemos vivir, es decir, entregar nuestra vida sin temor a la muerte, ni a nada más, ni a quedarnos sin dinero, ni que estoy muy cansado. Una grande mentira que el diablo le ha contado a la iglesia, a sus congregantes, a nosotros a veces, es que no tenemos tiempo. ¿Sí o no? Hermano, ¿por qué usted no? Es que no tengo tiempo. Espéreme, ¿y no ven la tele? ¿Sí o no? Y no se meten ahí a la computadora. Si no hubiera tiempo de veras, Netflix estuviera quebrado como negocio. ¿No es cierto? Si no hubiera tiempo, YouTube estuviera quebrado como negocio. El diablo nos ha hecho creer que no tenemos tiempo y más bien no queremos darle tiempo a esto. No tengo tiempo. No, nuestro trabajo como líderes, como predicadores, como pastores, es que la iglesia sea renovada. Que entienda esto, nuestro negocio es compartir ¿qué? Dígalo por favor, si ya lo entendió, dígalo. Porque ya dije que si no me duermo yo. Nuestro negocio es compartir ¿qué? La gracia. De manera tangible. De manera tangible. Dale, adelante por favor. El objetivo de este taller, que ya casi no sé cuánto tiempo me queda, pero ojalá me quede mucho. El objetivo de lo que quiero compartirles es ofrecerles una vista distinta, una visión distinta del trabajo de proclamación, que consiste en abrir las puertas de la iglesia. ¿Abrir las puertas de qué? E invitar a las personas a venir no a un centro religioso, no a un centro religioso, sino a un centro de atención a las necesidades, que para ellos parecen más apremiantes. Desarrollar un ministerio viendo a las personas integralmente y llevar a cabo así un ministerio integral. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Voy a tratar de... Míreme no más de 3 minutos ahí en tu... No vengo a compartirles teoría. No vengo a compartirles teoría. Quiero compartir un poquito de lo que el Señor nos ha empezado a enseñar a hacer. La que sigue, por favor. Somos una iglesia que ha tomado la decisión de no construir un templo. No es que no querramos tener instalaciones, sí tenemos instalaciones, pero hemos decidido que no vamos a construir un templo porque la gente entiende que los templos son para el domingo, ¿cierto o no? Entonces hemos decidido construir unas instalaciones multifuncionales, donde la gente, los niños pueden ir a jugar fútbol, donde se pueden ir a tomar clases de guitarra, de inglés, donde hay consultorios para atención médica, con atención dental, para atención psicológica, donde las señoras pueden ir nada más a echar chisme, aunque luego oramos para que dejen de ser tan chismosas, donde la gente puede ir a bailar. Yo no bailo, por eso me moví tan gacho, pero donde la gente puede ir, ¿sí me doy a entender? Porque si es el templo, la gente dice, es más, si es el templo de cristianos, y peor aún, si es templo de cristianos bautistas, la gente no quiere entrar, ¿sí o no? ¿Sí no le pasa a usted? Donde estamos nosotros, estamos a unos, ¿qué? 2 kilómetros de donde se hace la crucifixión en Iztapalapa. Entonces la gente es bien mocha. Y cuando llegamos ahí supieron que ese lugarcito lo habían comprado unos cristianos, venían de este lado de la calle donde está nuestro lugar, y cuando llegaban ahí se pasaban del otro lado, de la otra banqueta. Caminaban y cuando ya pasaron, ya se regresaban acá. Así pasaba.
Pero ahora la gente entra y hay días que parece mercado, ¿no es cierto? Bueno, los niños van a jugar, dicen, ¿puedo entrar a jugar fútbol? Y yo ya me quiero dormir eso de las 10, 11 de la noche y los niños están gritando, ¡gol, gol, gol! No niños de la iglesia, niños de la comunidad. Así que déjenme compartirles, no diciendo, sino trabajando aquí nosotros juntos, principios detrás del trabajo que hacemos. Gracias, hermanos. Les voy a platicar. Vamos a leer estos versículos rápido, no voy a dar más detalles. Ahí está un documento larguísimo, como de 20 páginas en lo que les van a dar. Y usted chúteselo y si tiene preguntas, ahí está mi correo y me puede escribir y les contesto. Pero sabe que el lugar donde estamos no es un lugar así en una avenida buena como esta. Está escondido. Después del templo donde estamos, sigue el monte. Y usted sabe, aquí los mexicanos sabemos que el monte es ya donde no hay nada, ¿cierto? Cuando empezamos a ir ahí y había 7 hermanos que asistían cada culto, yo un día me puse triste. Salió mi esposa a dejar a los hermanos a la puerta y yo me quedé así. Y mi esposa entró y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, este lugar nunca se va a llenar. Miren dónde compraron este terreno los hermanos. En la nada, en la nada. ¿Qué les pasa? Hubieran comprado en otro lado. Creo que la regamos. Y mi esposa me dijo, a lo mejor Dios quiere que seas pastor de 7. Échale ganas, sé pastor de 7. Y entonces te regresas una, hermanito. Es este pasaje el que el Señor me dio a leer en mi momento devocional del siguiente día. Y me dijo, haz lo que te voy a decir y la iglesia se va a llenar. No vas a tener que ir a buscar gente, la gente va a venir. Y entonces dice este pasaje, dice, oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Creo que esto nos enseña el principio de la relevancia. Jesús fue a buscar a las gentes. ¿Qué hicieron las gentes? ¿Lo qué? ¿Cómo lo siguieron? ¿A dónde? ¿Cómo lo siguieron? ¿Y dónde? A mí me sorprendió cuando el Señor me dijo eso. Y dije, pues es que sí estamos casi en el desierto y a la gente le va a dar flojera venir acá. ¿Qué cree? Sí van. Pero nos tenemos que volver, ¿qué? Para compartir la gracia de Dios, la iglesia se tiene que volver relevante. ¿A quién? A la comunidad. Ahí tiene su hojita y dice ahí principio de la relevancia. Así que vamos a contestar estas preguntas. Dame 2 adelante, hermana. Y ponle todas las preguntas, ponle todas, que salgan todas. Las de esa filmina. No, regrésate entonces. Regrésate una, regrésate. No, regrésate. Una, regrésate. Esas. Preguntémonos esto rápido. Sí lo vamos a hacer rápido. Todavía no son mis 5 minutos, ¿verdad, hermana? Ok. ¿Cuánto me queda? Dígame cuánto me queda. ¿25? ¿25? Como dijo el pastor, primera vez que vamos a tiempo, ¿ok? ¿Qué necesidades tiene la comunidad alrededor del lugar donde usted trabaja o piensa sembrar una iglesia? Piénsele y escriba, sí, vamos a ocupar unos segunditos. Échele un ojo, ¿qué necesidades? No le voy a dar mucho tiempo para que acabemos, pero sí vamos a empezar, se le va a dejar de tarea. Pero la cosa es que empiece a girar la ardilla. ¿Sí me doy a entender? Perdón, no sé cómo decir girar la ardilla en inglés. Okay. ¿Ya empezó a pensar? Ahora, véngase para acá conmigo. Siguiente pregunta. Preguntémonos también, ¿qué necesidades sienten ellos que tienen? No es nada más qué necesidades usted cree que tienen. Porque una cosa es lo que nosotros vemos y otra las necesidades que ellos, ¿qué? Sienten que tienen. Miren, yo ahí en el barrio donde vivo, yo rápido veo, la gente tiene necesidad de un maestro que de veras le enseñe a los niños. No que se pare enfrente y les hable y los regañe, sino maestros que de veras les enseñen. Pero ¿qué creen? Yo ofrezco una clase, soy ese tipo de maestro. No me muevo hasta que el chamaco aprende. Pero no viene mucha gente a mis clases, tantas como, pero si les decimos, vamos a organizar un torneo de cascaritas, ¿cuánta gente cree que venga? Se llena. Y vienen los papás y echan porras y atraen así cubetas y pum, pum, y le gritan. Y si el árbitro no me marca falta a su hijo, se enoja. Viene así un chorro de gente. Entonces hay que ver no solo qué necesidades tiene la gente, sino cuáles ellos sienten que tienen. Sigamos. Ahorita todo eso va a tener tiempo para anotar como a las 3 de la mañana, cuando después de que usted platique con los hermanos que están donde se está hospedando. Dice, ¿cuáles de ellas
puede su iglesia comenzar a suplir. ¿Y cómo lo haría? No le estoy dando respuestas, le estoy dando preguntas, y entre más avancemos, las preguntas le van a ir dando más respuestas. Y si no tiene todas las respuestas, qué bueno, porque eso nos va a llevar a orar y a preguntarle al Señor. ¿Sale? Pero pensemos esto, no dejemos de pensar, ¿cuáles de estas necesidades puede la iglesia en la que estoy sirviendo comenzar a suplir, y cómo lo haría? Muy buena pregunta la siguiente. ¿La leen conmigo? A las 3, 1, 2, 3. ¿Qué? En su comunidad hay necesidades que la comunidad pudiera suplir. ¿Sí o no? Pregunta, ¿por qué no las suple? ¿Por qué no las suple? Yo creo que sí las conocen. ¿Por qué no las suple? Eso, falta de liderazgo. ¿Sí o no? Yo tengo la impresión de que en el mundo de lo que más hace falta es liderazgo. En mi colonia hasta ahorita todavía los narcotraficantes, los narcomenudistas tienen todavía más liderazgo que nosotros como iglesia. A mí esto me habla de qué estás haciendo para que tu iglesia tome liderazgo en la comunidad. Por eso la siguiente pregunta es ¿cuál? ¿Léala conmigo? Pregunta, ¿su iglesia podría volverse líder en su comunidad? ¿Podría? ¿Sí o no? ¿Qué necesitaríamos hacer para que eso pasara? Comenzar a ejercer la gracia del Señor y quitarnos las ganas de solamente tener actividades religiosas. Eso. Amén, amén, amén. Gracias a Dios, hermano, felicidades. Última pregunta aquí, ¿lo leemos? 1, 2, 3. Todo esto es para volvernos relevantes a la comunidad. Ahora dice aquí, instalaciones propias o no. Otras veces que he hablado yo de esto, las primeras preguntas que me hacen es: número 1, ¿cuánto dinero necesitas para esto? Número 2, ¿quién te da ese dinero? Número 3, ¿cuáles son tus instalaciones? Como le dijeron allá al hermano, necesitas un edificio grande. No. ¿Alrededor de usted no hay un arbolito que dé sombra? ¿Sí o no? Bendito Dios, a excepción de los hermanos que vienen de Cuba, vivimos en México. ¿Y se puede usar ese arbolito? ¿Sí o no? ¿Las canchas del parque? ¿Sí o no? Los patios de escuela. Oh, bendito sea Dios que a ustedes los permiten también eso. Y todo esto nos llevaría a poder empezar a hacer ¿qué? Sí, nos llevaría a empezar a hacer ¿qué? Relevantes, líderes en nuestra. Por eso siguieron a Cristo. ¿Por qué seguían a Cristo estas gentes hasta el desierto? Porque Jesús ejercía un muy relevante. ¿Sale? Siguiente principio. El principio de la interrelación. Lea conmigo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. ¿Se relacionó con las personas? ¿Sí o no? ¿A quién vio? ¿A quién vio? A la gran multitud. Tengo una pregunta. ¿Jesús tenía discípulos cercanos? ¿Cuántos? 12. ¿Eran parte de la multitud? No. Pero cuando vio a la multitud no dijo, discúlpame, nada más, es que solo a los domésticos de la fe. No. ¿Se relacionó con quién? ¿Con quién? Piensa en su multitud. No sé si sea su multitud, la multitud que el Señor le ha puesto alrededor, donde le dio la bendición de estar, sea como la multitud donde nosotros estamos. En nuestra multitud hay borrachos, en la multitud de usted también hay drogadictos, hay gays.
Dice alguien, no, acá todos no somos. Yo creo que sí. ¿Hay prostitutas? El Señor se relacionó con la multitud. Por eso vamos a las preguntas. Adelante, por favor. ¿Qué estrategia más allá de las actividades religiosas que tengo puede hacer la iglesia en la comunidad donde trabaja o donde planea sembrar una iglesia para interrelacionarse con la multitud? Échele un ojo, está larga la pregunta. Échele un ojo y ahorita alguno de ustedes me la va a explicar. Léala, 20 segundos, porque nos la va a explicar en sus propias palabras, porque el bruto que escribió esto, o sea yo, la puso muy difícil. ¿Qué nos dice, qué nos pregunta eso que está ahí? ¿Qué nos pregunta? ¿Quién nos lo quiere decir? ¿A la una o el dedo malvado? Hermano. Ok, sí, sería una manera de decirlo, pero que nos lleven a hacer actividades no religiosas. Porque veamos esta imagen que tiene aquí. ¿Qué ve usted? Dígale, échale, ¿qué ve usted? Una cruz, sí. 4 partes. Una ventana. Oh, está chido. Ay, perdón. Chido quiere decir está bien hermoso. Cruce de caminos. Bueno, le voy a decir también qué es. Es la vida de una persona. La cruz de Cristo, sí, abarcando la vida de una persona. Digamos que este cuadrito representa sus necesidades religiosas. ¿Son todas las necesidades de la persona, las necesidades espirituales? ¿Qué otro tipo de necesidades también hay? Físicas. ¿Qué otro tipo de necesidades hay? Afectivas, emocionales, vamos a llamarles de relación, ¿sí? ¿Y qué otro tipo de necesidades? Laborales, que podrían caer acá en las físicas. Oiga, ¿no hay necesidades de aprender a tomar decisiones correctas? ¿Sí o no? ¿Cuántas de estas, seamos honestos, hasta ahorita, cuántas de estas 4 partes la iglesia donde usted ministra satisface? Dígame cuántas. En muchísimas ocasiones hemos malentendido la gracia del Señor. Creemos que la gracia del Señor se predica desde el púlpito y no sirviendo un plato de comida. Y nada más los domingos, es cierto. Entonces, podemos hacer, yo le pregunto, ¿se pueden hacer actividades en estas otras áreas? ¿Las puede llevar a cabo la iglesia? ¿Sí o no? ¿Es pecado? Hay fariseos a nuestro alrededor que nos van a decir que es pecado. Eso sí, sin falta. Un día fuimos a invitar a unos hermanos de una congregación cerca de nosotros a hacer algo así. Y cuando terminé de hacerle la oferta al pastor me dijo, hermano, no vuelva a venir aquí, usted ni cristiano es. ¿Qué actividad más allá de las actividades religiosas podrá hacer la iglesia? Porque solo si hacemos esto, escúcheme, solo si hacemos esto vamos a poder relacionarnos con las personas de mejor manera. ¿Cierto o falso? ¿Se acuerda de doña Carlota, de la que cantaba Arjona? No. Sí. Bueno, doña Carlota es mi vecina. Si la invito al culto no va a ir, porque es católica. Pero si la invito a barrer la calle junto conmigo, ¿lo hará? ¿Sí o no? Y cuando nosotros lo hacemos, y cuando estamos haciendo nos están preguntando, oye, ¿de qué partido político los mandaron? Y decimos, no, de ninguno. Y nos dijeron, ¿quién les paga? Bueno, ya es que nos pagaron hace mucho. ¿Quién les paga? Jesucristo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque el reino, Jesucristo quiere que esta calle, este lado de la banqueta que estamos barriendo, sea su reino. Y por eso le estamos ayudando a limpiar su casa, porque aquí el Señor quiere que sea su reino. A ver, ¿cómo es eso? Y le decimos, va, juega. ¿Sí? Este chamaco que está ahí, es el de ahí. Levanta la mano, tu chamaco. Llegó a la iglesia y nosotros estábamos teniendo una kermés. Y había karaoke, los hermanos estaban cantando y él oyó el ruido. Y llegó, yo tengo asma.
y el usar los medicamentos que usó me ha hecho perder el sentido del olfato. Bendito sea Dios que no lo olí, que venía oliendo alcohol y marihuana. Y me dijo, oiga, yo canto rap, ¿no me da chance de rapear? Y le dije, sí, sin decir groserías. Y entró con un amigo de él y empezaron a rapear y la gente acá empezó a ponerse en ambiente. Y su amigo que dice una de este tamaño. Estaban en el lugar donde nos reunimos en nuestro templo y me acerqué así caminando como pastor. Le pedí el micrófono a su amigo. Yo creo que él pensó, nos van a correr. Y entonces, como buen pastor, les hablé en el lenguaje que ellos podían entender. Y les traté de hablar en rap. Y les dije, yo les dije que en este lugar veníamos todos juntos a alabar. Les pido por favor que no digan groserías, mejor ocúpense de cosas que son buenas. Por favor, no lo hagan otra vez o no, en dado caso ya no podrán cantar. Y entonces él tomó el micrófono y dijo, este pastor sí es un valedor. Y lo movió a decirme, oiga, ¿puedo venir a platicar con usted? Y por 2 años platicamos como 1 hora, 2, una vez a la semana. Me venía con rollos de, es que Dios no existe. Pero después de 2 años, un día vino a mí y me dijo, ¿puedo hablar mañana con usted? Le dije, sí. Y me dijo, ¿sabe lo que es un polvorón? Le dije, sí. Me dijo, ¿qué es? Le dije, una galleta que rompes y se desmorona. Me dijo, yo duré 4 años para convencerme que Dios no existe y si existe, me odia. Y ya estaba yo bien seguro de eso. Y ayer Dios me rompió como un polvorón. Estoy seguro que Él existe y estoy seguro que Él me ama. Me dijo, dígame ahora qué hago con los pedazos que están tirados ahí. Dije, no, pues deja que el Señor los ponga juntos. Amén. Volvámonos, ¿qué? Relevantes. Y relacionémonos con las personas. Si seguimos enfrascados solamente en nuestra manera religiosa de ver la gracia, no va a pasar. Bien, continuemos. Gracias, hermano, porque me faltan varios. Principio de identificación. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Les pide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Se identificó con ellos. Tenían hambre. No, pues yo también. Gracias, hijo. Tenían hambre. Se identificó con ellos. Dale, hermana, por favor. Siguiente. Hagámonos estas preguntas. ¿La lee conmigo? 1, 2, 3. ¿Qué estrategia puede llevar a cabo que involucre a cada cristiano en su congregación? O al menos abra la puerta a que se puedan involucrar con el resto de la comunidad en la que la iglesia está inmersa. Hagámonos esa pregunta y si nos la respondemos, vamos a poder lograr eso. El principio de la identificación, identificarse con las personas. ¿Sí? Mientras no nos preguntemos algo como esto, no nos vamos a poder identificar. Yo le pregunto, ¿hay personas alrededor de usted en su comunidad? No en el templo, no las que se reúnen los domingos. ¿Hay gente alrededor que tiene alguna similitud con otros congregantes de su iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo le doy muchas gracias a Dios que dentro de poco, muy poco, porque por ahí andan unos hermanos que necesitamos contactar para que nos ayudaran, dentro de poco, nuestro templo va a tener su propia mesa de billar. Amén. Gloria a Dios, hermano, lo invito. ¿Hay gente que juega billar en mi colonia? ¿En la de usted? ¿Sí o no? Y ya ahí en el bicho, ni me muevo porque yo no sé, él me va a enseñar a jugar billar. Pero ya en el bicho alguien podrá decir, no, pues es que ando bien triste porque mi vieja, que no sé qué. Y no es manera de empezar a compartir la gracia del Señor, ¿sí o no? Principio de la identificación. Sigamos adelante. Siguiente diapositiva. Principio de la responsabilidad. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y les dijeron, no tenemos, no les preguntó si podían. Les dijo, denles ustedes de comer. Principio de la responsabilidad. 2 adelante, por favor. 1 y ahí sale. ¿Cómo ve usted a la iglesia donde el Señor lo ha puesto a trabajar? ¿Cómo la ven los hermanos? ¿Es una institución con estructuras y actividades físicas o estamos abiertos a lo inesperado? Porque ¿qué podría pasar? Ahí resultó que de repente todos esos dragones tenían hambre. ¿Qué había que hacer?
Y el Señor dijo, a ustedes les toca. ¿Qué pudiera pasar alrededor de nosotros? ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué pudiera haber? Me pregunto, ¿pudiera haber un terremoto? ¿Pudiera haber un terremoto? A lo mejor donde usted está no. ¿Pudiera haber un huracán? ¿Sí? ¿Pudiera llegar la mafia soltando balazos? Eso en México no pasa, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Está dispuesta a hacerse responsable? ¿O dice, no, eso no lo hacemos nosotros? Eso no nos toca, porque nosotros somos cristianos. ¿No nos toca? ¿No dijo el Señor, ir y hacer discípulos en todas las? Siguiente, por favor, siguiente clic. ¿Qué puede comenzar para demostrarse a usted mismo y a los demás que no tener lo que la comunidad necesita no es limitación, sino una invitación a abrir nuestra mentalidad a nuevas estrategias de alcance? ¿Qué más debo hacer? Porque yo soy responsable de lo que está. Alguien dijo ayer, no sé, fue aquí, en algo de aquí, pero dijeron, si hay ladrones en México, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya ladrones en México? ¿De quién? De la iglesia. De la iglesia, porque la iglesia es la que sabe que la Biblia dice, el que hurtaba. Pero nada más lo queremos enseñar aquí desde el púlpito. Gloria a Dios, hermano. Y el que hurtaba, no hurte más. No, espérame, eso se enseña de otra forma, ¿sí o no? En la vida diaria, con un chamaquito que era ratero. ¿Cómo deja un niño que era ratero? ¿Cómo deja de ser ratero? ¿Cómo? Viviendo con alguien, discipulándolo, viviendo con alguien que no es. Pero no nada más porque le dice, el que hurtaba, no. ¿Sí? ¿Qué más nos enseña este pasaje? Clic. El principio de la cooperación. Lo lee conmigo, dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráenmoslos échale para acá. Principio de la cooperación. Las preguntas, por favor. 2 preguntas. La leemos juntos. ¿Sale? 1, 2, 3. Creo que la que sigue, a ver, creo que yo me equivoqué. Sí. ¿Qué paso tiene que dar para que la comunidad de fe comience a ver a la multitud como alguien con quien cooperar más allá de nuestra cooperación, más allá de nuestra operación religiosa, debe ser, más allá de nuestra operación religiosa? En otras palabras, ¿qué tendríamos que hacer para que nuestra iglesia diga, se trata de cooperar no solo con los hermanos en la iglesia, sino con los que todavía no son parte de la iglesia? ¿No? Yo le pregunto esta pregunta así rápido, ya nada más queda un punto porque ya tocaron la campanita. ¿Dónde encontramos el reino de Dios? Todos nosotros creemos en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el reino de Dios, hermano? ¿En dónde? Dígame el nombre del lugar. ¿Dónde encontramos el reino de Dios? ¿En dónde? ¿Dónde dices dónde estamos nosotros, hermana? ¿A qué te refieres? No, nosotros. Y allá afuera, pues no hay reino de Dios. ¿El reino de Dios es el lugar donde la gente obedece al Señor? ¿Sí o no? Sí. Venga tu reino, hágase tú. Si se obedece la voluntad de Dios, ¿ese es el reino de Dios? ¿Sí o no? Sí. La gente que está por allá no sabe obedecer al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y enseñarles. ¿Qué paso tendríamos que dar para que nuestra comunidad de fe aprenda a relacionarse con la comunidad y decir, podemos trabajar qué? Y déjame terminar, último punto, último principio. Sí. El principio del involucramiento. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces levantaron los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? ¿Quién trabajó?
¿Quién trabajó? ¿Quién trabajó aquí? El Señor. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Vamos a decirlo en el lenguaje del siglo XXI que usamos. ¿Los mundanos? ¿Sí o no? ¿Se había imaginado usted eso? ¿Su iglesia trabajando con los mundanos? No, gloria a Dios, porque nosotros somos santos. ¿No es lo que dice ahí? ¿Los discípulos a quién? A la multitud. Clic. ¿Las preguntas? Las preguntas. Vamos directo a las preguntas. Es la Filmina. ¿Ya no tenía preguntas ahí? Sí. ¿Qué puedo y debo hacer para romper el molde que la gente tiene de lo que es una iglesia? Hay moldes, ¿sí o no? ¿Es un molde que dice la Biblia, si lo rompes te vas al infierno? De tal modo que su trabajo deje de ser de primera impresión más de lo mismo. La gente nos tiene identificados. A todos los cristianos, dice, eres cristiano, eres así, ¿sí o no? ¿Rompamos el qué? ¿Rompamos el qué? Rompamos el molde. ¿Cómo rompemos el molde? Involucremos a la multitud. ¿Cómo? Las preguntas son para que usted piense y ponga las respuestas. Pero ahorita le voy a decir una última cosa. Última pregunta de todo. Última. 5, dice el hermano. 5. Vamos a acabar a los 3. Léalo conmigo. 1, 2, 3. ¿Se puede hacer algo que haga que otros, aparte de los cristianos de su congregación, se animen a unirse a su trabajo para el Señor? ¿Se puede? ¿Sabe usted lo que son los maristas? ¿Sí? ¿Usted diría que bateamos del mismo equipo? ¿Es usted marista? Le pregunté a usted, un marista, y usted va a decir, ni cristiano es, ¿cierto? Bueno, anoche, hace 2 noches, después de terminamos aquí, me citaron unas personas, me dijeron que queremos platicar contigo, y resulta que eran un grupo de maristas diciéndome, sabemos del trabajo que estás haciendo, queremos cooperar contigo. Y le dije, pero somos cristianos, somos bautistas. Y me dijo, sí, pero acá la gente no ha aprendido y tú ya lo estás haciendo, ¿cómo te podemos ayudar? Amén. Amén. Yo le pregunto, ¿la gracia del Señor sigue funcionando? ¿Sí o no? Y yendo a predicar diciendo, ayúdenme ustedes, pastor, se lo sabe. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más dijo? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿De gracia recibisteis? ¿Usted puede resucitar muertos? ¿Usted tiene el don de sanar enfermos? Gloria a Dios, si no. Pero ¿tiene algún don que el Señor le haya dado de gracia? ¿Qué don le ha dado el Señor de gracia? ¿Cuál? ¿Exactamente cómo? Exactamente cómo. Este chamaco puede enseñar rap y puede enseñar a los niños a imprimir playeras. El hermano les puede enseñar a amarrar cables. Este chavo les puede enseñar a tocar guitarra a la gente. ¿Usted tiene algún don? ¿Usted tiene algún don? ¿La gente en su iglesia tiene dones que compartan gracia del Señor? ¿Sí? ¿Por qué no le entramos? Amén. Este es el ministerio que en el que el Señor me permite ser partícipe. Se llama La Zona, nos llamamos Maranata, bien cristianos, pero empezamos un trabajo comunitario que se llama Zona 10:14, por Marcos 10:14. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces la gente, en lugar de decirnos Maranata, nos empezó a decir La Zona. Entonces tuvimos que hacer a un lado el nombre bien cristianote, así bien con palabras cultas en griego, y ahora nos llamamos La Zona. Si nos busca en Facebook, ahí nos va a encontrar La Zona Fuego Nuevo. Y por ahí nos podemos comunicar. Si alguien se anima, si alguien Dios le dice, regresando ahora a su tierra, le dice, éntrale, da de gracia lo que de gracias has recibido, y nos mandan mensajes y nos dicen, ¿nos ayudan? Claro que sí. Claro que sí.
lo poquito que el Señor nos ha dado de gracia lo queremos recibir. Amén. Amén. Hemos terminado, hermanos. Les sugiero que se levanten tantito, nos van a dar instrucciones. Perdón, antes de irnos, ¿alguien tiene una pregunta? Nada más porque si no decir, usted nada más habló y habló y habló y habló. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta, no comentarios, porque los comentarios los hacemos ahí juntos, pero pregunta para que, sí, hermano, escuchamos al hermano, fuerte. Maristas, son un grupo de católicos. Marianos, maristas, sí. Ok, ellos se dicen, a lo mejor es otro grupo aparte, no soy experto. Perdón, pero no soy sacerdote católico. Pero sí, es un grupo católico. Amén. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, hermano. ¿Cuánto tienes que te bautizaste? ¿Medio año? Se bautizó en Semana Santa. Y ayer que yo no pude ir a una misión que estamos plantando, no fui yo. No se necesita, como dijo el hermano, no somos nosotros, es Cristo el que lo hace. Entonces fueron Abraham y él, y así, ya no huele a alcohol ni a marihuana. y el Mike ya andan sirviendo. Entonces, la comunidad, echemos a andar a la comunidad para que le sirva al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.